Con su rostro ovalado, su nariz fina y delicada, piel clara y el cabello rubio, Juana de Castilla fue atractiva desde su niñez. También era inteligente, ya que aprendió latín y poseía notables aptitudes para la música, que sería uno de sus escasos consuelos a lo largo de una vida cada vez más trágica. Lejos de mostrar ningún indicio que llegara a pensar en su futura condición de reina loca de España, Juana parecía predestinada a convertirse en un brillante ornamento en la corte de algún insigne príncipe europeo. Ya se ocurrió en 1497, cuando con 17 años se trasladó a los Países Bajos para contraer matrimonio con el archiduque de Austria Felipe el Hermoso, que era el heredero de las casas de Borgoña y Habsburgo. Los reyes católicos habían ideado una estrategia de alianzas matrimoniales en Europa con el propósito de rodear a su gran enemigo, la monarquía francesa, estrategia en la que Juana no era más que un simple peón. Pese a ello, y también a pesar de la diferencia de carácter que dieron lugar a numerosas riñas entre Juana y Felipe, surgió un amor intenso, que se tradujo en constantes embarazos para la infanta, que acabó dando a luz a 6 niños. El destino de Juana como archiduquesa y princesa en Flandes muy pronto se vio alterado por una serie de fallecimientos en el seno de su familia española. En octubre de 1497 murió su hermano mayor Juan, a los 19 años, según se dijo por sus excesos sexuales con su también joven esposa Margarita de Austria. Casi medio siglo después, el emperador Carlos V, hijo de Juana, advertiría a su vástago, el futuro rey Felipe II, que no debía cometer excesos en los primeros años de desposado, porque aquello había matado al infante don Juan. Un año después falleció la otra hermana mayor de Juana, Isabel, casada con Manuel I de Portugal. Su hijo recién nacido, Miguel, quedaba como heredero de España y Portugal, pero murió antes de su segundo cumpleaños. De este modo, en 1500, Juana se convirtió en la única heredera de las coronas de Castilla y Aragón, por lo que su madre Isabel le imploró que regresara urgentemente. Por entonces nadie cuestionaba la capacidad de Juana para reinar. Sus arranques temperamentales eran del dominio público, pero se los consideraba un rasgo heredado de su imponente madre, también propensa a subir excesos de melancolía. En 1501, el obispo de Córdoba, enviado por los reyes católicos como embajador a Flandes, informaba de que era vida por muy cuerda y por muy asentada. Ese mismo año el embajador residente de España había llegado a decir que en persona de tan poca edad no creo que se haya visto tanta cordura. En cuanto Juana y Felipe llegaron a España, la reina Isabel lo dispuso todo para que las Cortes de Castilla reconocieran a su hija como heredera legítima del trono. El archiduque Felipe, relegado ignominiosamente al rango de consorte, abandonó España 6 meses más tarde, dejando a su mujer embarazada de su cuarto hijo, a quien se impuso el nombre de Fernando, en honor de su abuelo materno. La intención de Isabel era que Juana la sucediese en Castilla como reina propietaria, con o sin el apoyo del archiduque. Lo que no podía disolidar de antemano era si tanto Felipe como Fernando el Católico, que legalmente era solo rey de Aragón, aceptarían tal resolución. Las Cortes de Toledo, reunidas en mayo de 1502, marcaron un punto de inflexión en la vida pública de Juana, pues fue entonces cuando empezó a ponerse en cuestión su idoneidad para gobernar, cuando la reina Isabel redactó un último testamento poco antes de su muerte, el 26 de noviembre de 1504, existían serias dudas en torno a la salud mental de Juana, aunque Isabel la confirmó como heredera de sus reinos. En el documento añadía que si la reina Juana, estando en ellos, no quiera o no pueda entender en la gobernación de ellos, sería Fernando quien ejercería la regencia en su nombre. En un nuevo intento de impedir una posible usurpación por parte de Felipe de Habsburgo, la soberana subrayaba su condición de extranjero y prohibía expresamente que se asignara cualquier cargo civil o eclesiástico a personas que no fuesen naturales de sus reinos. Poco importa que sobre el papel la expresión "o no pueda" solo sea una postilla de Isabel la Católica. Constituye la señal más sólida de que ahora la madre de Juana dudaba de la capacidad de su hija para gobernar. Muchos estudiosos han sostenido que la presunta locura de Juana obedecía únicamente a una conspiración política masculina, dado que suponía un obstáculo para que Felipe o Fernando ejercieran el control absoluto sobre Castilla. Inhabilitarla satisfacía los intereses de ambos. Su trastorno mental, alegan, se exageró deliberadamente, con objeto de hacerla inaceptable como reina. Se ha arguido además que su conducta extravagante fue en realidad un intento legítimo de reafirmarse en un mundo dominado por los hombres. Esta línea de argumentación convierte a Juana en un exponente de todas aquellas mujeres que en el transcurso de la historia han sido excluidas injustamente del poder.
Existen, sin embargo, innumerables pruebas que sugieren que Juana de Castilla era efectivamente demasiado inestable para confiarle el gobierno. Muchas veces se ha argumentado que Juana heredó su locura de su abuela materna, Isabel de Portugal. Aunque no hay indicios suficientes para emitir un diagnóstico clínico, sí nos limitamos a decir que Juana era excesivamente imprevisible para gobernar. Entonces las evidencias de un comportamiento fuera de lo normal resultan abrumadoras. Lo cierto es que su actitud fue tan anómala que hasta sus últimos días su familia temió sinceramente que estuviera poseída por el diablo. Fue en los meses inmediatamente posteriores al abrupto regreso de Felipe el Hermoso a los Países Bajos, cuando por primera vez Isabel dudó seriamente de las actitudes de su hija para gobernar. El ferviente deseo de Juana por reunirse con su marido chocaba con las intenciones de su madre de que aprendiera a gobernar. Las discusiones entre ambas mujeres tuvieron un grave efecto en la salud de ambas, hasta el punto de que la reina, Isabel, llegó a sufrir serios dolores en el pecho. Juana fue confinada en el castillo de la Mota, una espléndida construcción de ladrillo ubicada en Medina del Campo, donde se produjo un incidente singular y desconcertante. Según el relato de la propia Isabel, su hija Juana estuvo en el recinto exterior del castillo descalza y sin ropa de abrigo hasta las 2 de la madrugada de una de las noches más frías del año. Con este gesto, Juana forzó a su madre a concederle una entrevista y en última instancia a permitirle partir hacia Flandes en busca de su marido, el archiduque. Pero logró su propósito a expensas de su dignidad personal, una cualidad imprescindible en cualquier gobernante. En junio de 1506 ocurrió otro incidente similar. Su exmarido y ella habían vuelto a España en abril, 16 meses después del fallecimiento de Isabel la Católica. El 28 de junio, Felipe le comunicó que había firmado con su padre, con Fernando, la Concordia de Villafácila, en la que se estipulaba que si la nueva reina no quería o no estaba en condiciones de gobernar, Felipe asumiría total autoridad y hasta continuaría siendo rey a la muerte de su esposa. Fernando se comprometió a retirarse a Aragón, aunque conservó la mitad de las rentas que reportaba Castilla Nuevo Mundo, así como pleno control sobre las órdenes militares. En un principio a Juana le había indignado estas negociaciones, pero luego pareció no prestarles atención. En lugar de pronunciarse solo, pidió reconocer los jardines del conde de Benavente, famosos por su colección de animales. Cuando hubo visto los pavos reales, Juana se alejó a la carrera hasta topar con la casa de una mujer, de oficio taonera. Refugiada en la cocina, se resistió a salir pese a las súplicas de su esposo, ya que la casa quedó rodeada por los soldados alemanes de Felipe. Estas dos anécdotas arrojan luz sobre los trastornos mentales de Juana. Desde la perspectiva del siglo XVI, es irrelevante que definamos su dolencia como locura o como una forma severa de depresión posparto. Juana se había revelado incapaz de cualquier pensamiento estratégico. Su mente ya no podía ir más allá de las circunstancias inmediatas. Su única obsesión era sentirse libre. ¿Pero libre para qué? ¿Para gobernar o para ser gobernada? Ni las murallas de la Mota ni la casa de la Taonera cerca de Benavente llevaban a ninguna parte. La muerte repentina de Felipe el Hermoso el 25 de septiembre de 1506 supuso sin duda un tremendo golpe emocional para Juana, embarazada de su sexto hijo. No se ha podido verificar las historias macabras sobre su empeño en reabrir el féretro de su esposo, mientras lo trasladaban de un pueblo a otro de Castilla a fin de examinar sus restos, quizás para evitar que se extraviaran o fueran robados. Por el contrario, es importante concentrarse en los aspectos políticos de su reacción frente a la muerte del archiduque de Burgos. Al día siguiente, cuando el presidente del Consejo de Castilla fue a ver a la reina, la soberana en persona le abrió la puerta del palacio donde se alojaba, la llamada Casa del Cordón, y le dijo que volviera más tarde. Cuando los miembros del Consejo se presentaron de nuevo, tuvieron que perseguir a Juana por toda la casa y finalmente despachar a través de una reja que comunicaba la capilla con sus aposentos. Al negarse a tratar los asuntos urgentes independientemente de que fuera por falta de interés o por enfermedad, Juana de Castilla había demostrado una vez más su incapacidad para gobernar. De este modo, Fernando el Católico se hizo con las riendas del gobierno de Castilla, además del de Aragón. A su muerte en 1516, tras la breve regencia del cardenal Cisneros, el primogénito de Juana, Carlos, sería proclamado rey sin atender a los derechos dinásticos de su madre, que quedaría confinada en el castillo-palacio de Tordesillas desde 1509 hasta su muerte. Cuando llegó a Tordesillas, Juana estaba acompañada de su hija menor, la joven infanta Catalina, y no se hallaba lejos del cadáver de su marido, depositado provisionalmente en el vecino monasterio de Santa Clara. Sin embargo, su primer guardián se ponía cada vez más nervioso cuando ella se negaba a colaborar, y en 1516 el cardenal Cisneros lo destituyó por maltrato. A Mosén Luis Ferrer, que así se llamaba, el guardián,
Le aterraba que la cautiva muriese estando a su cargo, y admitió haber usado la violencia en alguna ocasión para preservar la vida, pues se negaba a tomar alimento. El segundo gobernador de la casa de doña Juana, Hernán Duque de Estrada, era un hombre culto, que la trató con mayor compasión. Escribió el cardenal Cisneros que si se tenía algo de paciencia, a veces la reina era capaz de periodos prolongados de lucidez, aunque confesaba que lo que no cabe dudas es que conviene razonarla con amor, porque si se quiere torcer su voluntad por la fuerza, todo se desbarata. El más criticado en su función de guardián de Juana fue el marqués de Denia, cuya familia se encargó de vigilar a la reina hasta su muerte en el año 1555. Siguiendo órdenes de Carlos V, restringió a Juana el acceso a cualquier información políticamente sensible. Durante 4 años no informaron a Juana de que su padre había muerto. Denia apartó a la infanta Catalina del cuidado de su madre en 1525 y 2 años después se llevó en secreto el ataúd de Felipe el Hermoso para sepultarlo en la Capilla Real de Granada. En contra de la idea de una conspiración masculina contra Juana, cabe destacar el profundo apego que demostró su familia. Entre 1535 y su muerte, la historiadora Bethany Arán ha calculado que recibió al menos 16 visitas de sus hijos y sus nietos, algunas de las cuales duraron varios días. Todos creían sinceramente que Juana sufría una enajenación e incluso se sospechó que estuviera endemoniada. Hacia el final de su vida, a su familia empezó a preocuparle que el alma de la reina estuviera en peligro. No quería comer ni se peinaba, ni tan siquiera se lavaba o vestía, y se negaba obstinadamente a oír misa. Desde 1534, su hijo Carlos había intentado en vano conseguir que se confesara. En 1554, Francisco de Borja, jesuita y antiguo conde de Gandía, fue enviado a Tordesillas por el futuro Felipe II con la misión de averiguar el porqué de su negativa a ir a la iglesia. El clérigo reprochó a la reina que viviera sin asistir a los oficios religiosos, ni tener imágenes sagradas en sus estancias privadas, recordándole que su nieto era ahora rey de Inglaterra y subsistía el riesgo de que los protestantes de aquel país declarasen públicamente que su fe no difería de la de ella. Juana proclamó que las mujeres de la familia de Denia obstaculizaban su vida religiosa y tras acusarlas de ser unas brujas empedernidas, demandó que fueran investigadas por la Inquisición. Juana de Castilla murió el Viernes Santo de 1555 a los 76 años de edad, tras haber permanecido confinada casi medio siglo.